Preguntales. Entrevistas con aire de toda. Bueno, 22:03 minutos y estamos aquí con gente amiga, con gente querida. Hay un cambio de roles que ya se van a dar cuenta. Y estamos aquí para hablar de autismo y visto desde otro lugar, porque siempre se piensa en la cuestión de la concientización del autismo, como fue el pasado 2 de abril, su día, desde el niño o desde la niña o el adolescente o el adulto con autismo. Y lo que quisimos por ahí charlar en esta situación es ver un poco el perfil y la situación de la madre de un niño con autismo y todo por ahí lo que tiene que enfrentar o atravesar para poder lograr la inserción por la que tanto se lucha. Claro, y se nos ocurrió, bueno, dos personas que son muy cercanas para nosotros, muy queridas, las dos laburantes de Toda, de Multiformatos Toda, desde hace muchos años, y las dos con hijos con autismo, diagnosticado de autismo, y bueno, ¿la presentamos? ¿Sí? Las presentamos. Victoria Bordas, buenas noches. Buenas noches, Julia ¿cómo le va? Gracias por la invitación. Buenas noches, buenas noches. Yo sí, Julia. gracias por la invitación. En realidad todo fue el disparador de este encuentro que estamos teniendo hoy, más allá del 2 de abril y demás, fue la situación que pasó con un Twitter tuyo, Juli. Contanos eso y a partir de ahí arrancamos. Bueno, a fines del año pasado, Tiago es mi hijo, 18 años, cumplió el 25 de noviembre, terminó la escuela secundaria y entonces consideré que era un buen momento para tuitear contra quienes de alguna manera nos desesperanzaron, o al menos eso intentaron, o no, pero bueno, podría haber sido. Dos situaciones bastante feas que vivimos, una a los 2 años de Tiago, cuando recién estábamos empezando a ver qué pasaba con él, y una médica antes de... Mi ansiedad me hizo ir a ver a una médica antes de ver al neurólogo, como me había recomendado el pediatra de Tiago, un genio que me había dicho, anda con el doctor Panico, él te va a saber asesorar, es lo mejor en neurología infantil, lamentablemente fallecido. Y yo, con la ansiedad, hasta conseguir el turno, fui a hablar con una pediatra especializada en estimulación temprana y, bueno, lo vio un rato y me dijo, mira, tiene algo que tal vez sea genético o no, probablemente no hable nunca, que no se comunique nunca. Entonces yo me decía, pero ¿y se puede hacer algo? Si querés y vemos, así. Qué bárbaro. Y después, bueno, unos años después, cuando Tiago había empezado la escuela primaria, en un momento surgió una situación, lo íbamos a cambiar y el dueño de una escuela privada nos dijo, y muy pseudo progre, nos dijo, solucionen el tema económico, porque él creyó que ese era el motivo por el que no llevábamos a nuestra segunda hija a la escuela donde debían ir todos los hermanos. Claro. Porque lo otro no lo van a poder solucionar. Tremendo. Tiago no se va a adaptar nunca a una escolaridad tradicional. Y Tiago empezó 4º grado en la escuela Menábar, escuela pública de barrio, hermosa, donde Morena en el mismo momento empezó 1er grado. Y bueno, no solo se adaptó, sino que se puso a la par del resto de sus compañeros, terminó fabulosamente y después hizo la secundaria en otra escuela pública. Claro. Entonces me pareció que era un buen momento, al finalizar la escuela pública, que fue la Zapata Goyán, la secundaria, decir, pese a esto y esto, Tiago terminó la escuela secundaria. Fue un tuit, un texto, ¿no? Que yo lo noto, noto la narrativa que estás diciendo, hasta como catártico, ¿no? Como, bueno, cierro esta etapa y lo largo y lo digo. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó? Bueno, yo jamás me esperé que pasara eso. Tiene una cantidad de likes que, bueno, tiene la K, ¿no? Supera los miles y miles, ¿no? Como, no sé, 24. Pero aparte Tiago tiene su propia cuenta de Twitter también, perdón que intervenga. Y él también festejaba a medida que le iban llegando las notificaciones, una vez publicada la nota del diario La Nación.
también él, digamos, sintiéndose y orgulloso de su propia historia, ¿no? Sí, Eso me sí, parece sí. maravilloso porque él en el mismo Twitter contaba esto, ¿no? Porque Bueno, y después tuvo un montón de respuestas, más de 900 respuestas, muchas de las cuales eran, me pasó lo mismo, Claro, o claro. ay, ojalá Un proceso yo de dentro de unos años identificación pueda fue, decir algo claro. así, porque recién me dieron diagnóstico para mi hijo o mi hija, y un montón de retweets. Yo ya había visto que por los retweets había llegado a medios, claro. había visto que lo habían retuiteado periodistas, y bueno, esto generó que hace un par de semanas se comunicara el encargado de la sección comunidad de La Nación Web en relación con este tuit, que creo que es de noviembre o de diciembre, para decirme que, bueno, querían hacernos una nota para que saliera publicada, subiera a la página el 2 de abril. Entonces nos entrevistaron, salió esta nota el domingo, una nota muy respetuosa. Hoy hablábamos con una periodista de acá, con Nancy Balsa, que me decía, qué linda nota, qué respetuosa, y es cierto, porque la periodista habló un montón conmigo, habló con Tiago, hicimos los videitos, del cual también hicieron como un reel, Claro. y supo poner en el espacio texto, que le han claro. dado lo principal, y bueno, y sigue habiendo repercusiones ahora de gente que se enteró por la nota. Vicky, tu niño es más pequeño, estás Mi en niño otra es más etapa. pequeño, sí, absolutamente. Fermín, que tiene 6 años, para 7 ya, porque es de mayo, es taurino, así que tengo también sumado ahí, con un diagnóstico de condición autista también temprana, bastante temprana, porque, y digo, qué importante, ¿no?, la mirada de los profesionales, porque en nuestro caso nosotros empezamos a ver cosas que quisimos preguntar, y la pediatra ya a los 2 años, la pediatra, ¿no?, los médicos de cabecera, qué importante que son, la pediatra, y nos dijo, che, bueno, quizás aquí hay que hacer una interconsulta. Claro. Eh, Empezó como a notar algunas Y cuestiones. son algunos puntos que llaman la atención, digamos. También me parece importante y esto tiene que ver con lo que plantea Juli, muchísimos profesionales, sobre todo aquellos que son respetuosos con los diagnósticos en infancia, sostienen que los diagnósticos se escriben en el aire o en el agua, como dice Julia. En mi caso, habitualmente lo digo en el aire, que son probabilidades de, y entonces eso da una posibilidad de esas infancias cuidarlas y acompañarlas en un proceso un poquito más amplio. En mi caso tuvimos un acompañamiento maravilloso, muy opuesto a Julia, y aprovecho a decir que en el momento que a mí me dan la probabilidad de condición, yo la llamo a Julia y digo, Julia, tomemos un café porque necesito que me ayudes. Qué importante eso en la comunidad, ¿no? La visibilización, que Julia hace un ejercicio hermoso de todos sus procesos como mamá, Sí. cuidando también la identidad de Tiago, pero contando algunas de estas cosas. A quienes estamos del otro lado nos permiten encontrar en una situación de muchísima pregunta, de necesidad de consuelo, la posibilidad de cercanía, ¿no? Claro. Entonces es un montón. Hoy hablábamos de la multivariabilidad, ¿no?, de las cosas. Esto que hay un montón de variables. Un claro. universo maravilloso. Bueno, en ese universo está ese niño o esa niña, esa infancia, y ese adulto que aparte es parte de ese proceso, y esa familia. Yo tengo aparte, Julia tiene 2 hijos también, pero More es más chiquita. Yo tengo un hijo mayor que Fermín, ¿no? En el caso de Fermín hubo que trabajar con su hermano mayor, con Tadeo. Yo me acuerdo cuando le contamos a Tadeo se sentó en el auto, fue un hermano muy esperado, y lloró y dice en su momento, yo que quería un hermano para poder charlar cosas que nadie supiera, ¿no? Claro. Donde los diálogos empiezan a ser distintos, públicos, hay que aprender a comunicarse De distinto, otra manera. porque es la condición del autismo, y esto está buenísimo también traerlo, es una manera distinta de leer la realidad. Entonces, uno tiene que desnaturalizarse en todo, y es un recontra de esa. Me imagino, porque desnaturalizar también las infancias de ustedes, digamos, sus propias vivencias, sus propios pensamientos de cómo la crianza, digamos, volver a Claro, bueno, reeditar. por eso me parece que está bueno esto de las cosas distintas, porque yo ya venía con una maternidad de determinada manera, Claro. y en el caso de Juli era su primer Claro. niño. Primer. Claro, ¿no? Yo Claro. no tenía, digamos, parámetros. Claro. Claro. También por cuestiones familiares no había chicos de la misma edad. Pero yo el día que cumplió 2 años, ese día dije, con Tiago pasa algo.
Y bueno, importantísimo. Esto, claro. El descubrir, prestar atención temprano y empezar un tratamiento temprano es fundamental. Eso para todas las familias que nos están Y escuchando. en el caso del autismo son muy pequeñas cosas y hay Claro. mucho de intuitivo. A mí me, viste, decís, vos, uno no sé, en mi caso, es más, en mi caso fue el papá el que se empezó a dar cuenta. Lautaro en un momento me dice, che, ¿a vos no te parece que? Y yo que estaba así, viste, dando la teta, Claro. muy Maternando, inmersa, maternando y muy inmersa en mi vínculo hiper particular que se da en ese momento, no me di tanto cuenta como sí se dio Lautaro cuenta. Entonces también Claro. está buenísimo Claro. esto Sí, de la mirada del otro, ¿no? De una. Y aparte también confiar en esa mirada y en esas Sí. dudas y en esos, para poner un término, temores. Porque ¿qué pasa? Era muy común que te digan, bueno, 2 años, no habla, pero es varón. Los varones tardan más tardan en más. hablar. Claro. Eso Hay todo una, digamos, ustedes hablaron en Pero aparte el tiempo me parece que es algo Sí, sí. fundamental Sí. en esto. Sí, como lo es plantearon las fundamental, dos. es fundamental. Un diagnóstico temprano para poder llevar un tratamiento temprano, para poder ir laburándolo con tiempo también a esto. Digo, Sí. y me parece que está bueno por ahí no caer porque esto que decías, es varón, tardan más, esto de postergarlo o de negarlo, no intencionalmente, pero viste que la psiquis hace sus juegos a veces Sí, por a la hora de supuesto. ver No, pero cosas aparte que- es un duelo también. Total, Ojo, pero es un duelo de totalmente, pensar joder. que uno va a maternar otro niño con una imagen distinta a la que tenía en la Claro, cabeza. es un corte de un Es modelo el con duelo, claro, se dice es el claro. duelo del hijo típico. No vamos a decir el hijo sano ni normal. No, pero no, es no, de por claro. Es el duelo del hijo típico. Entonces, bueno, y ahí yo había estrenado mi maternidad con él. Claro, claro. Después recuerdo que, o sea, mi experiencia no fue buena con esta mujer a la que vi una sola vez, pero su pediatra, un genio que inmediatamente Claro. me dijo, interconsulta. El primer neurólogo que tuvo, un genio que también me dijo, es una estructura de pensamiento diferente, porque cuando le empezamos a plantear empezamos a notar que él no hablaba todavía, pero leía. Claro. Y sí, puede ser. Otras capacidades. Él entró, completamente por ejemplo, habilitadas, Tiago digamos. entró Claro. a sala de 4, alfabetizado. Autoalfabetizado. Autoalfabetizado. Este es el otro dato. Sí, sí, También hay sí. muchas imágenes construidas sobre el autismo sobre que, bueno, no hablan porque son unos genios, porque desarrollan... El universo del autismo, de las personas que tienen condición autista, primero que es una condición. Esto es un dato. No Pero es una enfermedad. No es una enfermedad, es una condición que se puede ayudar a que se sociabilice o no. Mejor o ayúdame con esto, Juli, Sí. para ser lo más exacta posible, lo más respetuosa. Claro. Pero que aparte es tan personalísima como las huellas digitales. Claro. O sea, la condición del autismo es de cada persona. Por Cada eso- caso Y tiene es única una e irrepetible, particular- por eso digamos. es un espectro. Claro. Va a estar la Claro. persona que tal vez no hable en toda su vida, pero no estar verbalizado no quiere decir no comunicar. Que no se comunique, ese es el otro Totalmente, dato que hay que romper. totalmente. Quizás Hay no- mucho, eso estaba por decir, chicas. Ustedes hablaron de dos instancias o dos instituciones muy importantes en la vida de todas las personas, que son la salud, la institución Sí. médica, por llamarlo de alguna manera, y la institución educativa. Sí, ¿Mm? dos derechos, salud integral, Ni hablar. dos derechos Entonces, universales. Hay muchos mitos en esas dos instituciones con respecto al autismo, con respecto a muchas cosas, pero también con respecto al autismo. Estos que decían ustedes de que no todos los autismos son iguales, hay un espectro, algunos desarrollan algunas habilidades, otros otras, digamos. Y hay mucho miedo y ese también. Muchos tabúes, muchas Muchos cosas que no se tabúes y hablan. mucho miedo, porque, a ver, el universo de la discapacidad es un universo que socialmente no está integrado. Y hay que decirlo también. ¿Puede Digamos, ser por falta de conocimiento también? No, Digo, o no sea- sé, no, en un poco falta de conocimiento es no querer hacerse cargo de las diversidades, porque lo normativo, lo normal, implica que hay algo que es distinto. Cuando en realidad todos somos distintos. Somos todos distintos, re lindo hablar de cabellos distintos, Sí, de sí. cuerpos distintos. Hablemos de todas las diversidades, pero también hablemos de aquellas personas que perciben la realidad de manera distinta. El universo de la discapacidad, lo hemos hablado un montón de veces esto con Gaby Bruno y está buenísimo también traerlo. Es un universo que muchas veces genera mucho miedo a quien desconoce y que también genera mucho tabú y mucho miedo de preguntar cómo. Ujú.
Si a mí me ha pasado que familiares me digan, mirá, yo no lo vengo a buscar cuando era chiquito, Sí. porque no sé cómo actuar con él. La infantilización, claro, ¿viste? Vos decís, Claro. Actúas con cualquier chico. claro, es un niño. Y bueno, son cosas que duelen. Un montón. Sí, Y a esto quería ir, ¿no? La sociedad en algún punto, primero que mira con mucho prejuicio, entiendo que tiene que ver con, es un reflejo de cada persona. Me costó mucho entenderlo, a mí me generaba mucho dolor cuando mi niño es un gran cantante, la música es su forma de comunicarse, canta en muchos idiomas y habla en distintos idiomas según las etapas, y no es una genialidad, es una característica, digo, pues eso es no, los chicos con autismo son genios, no. Otro preconcepto, sí. No, Claro, señora, hay mucho señor de allí del preconcepto. otro lado, no, claro, no. Claro, claro. Simplemente son características, como aquel que le gusta mucho los colores, aquel niño que le gusta mucho pintar, o Claro. como More que le gusta bailar, o bueno, mi niño es un niño cantarín, ¿no es cierto? Fermín canta todo el tiempo y se comunica cantando, y canta, él da un recital cada vez que puede, va por la calle cantando como un loco. Y entonces, la mirada de prejuicio Sí, sí. era muy dolorosa cuando yo estaba intentando entender. Ahora ya no, ahora canto con él, me tiro con él, juego con él. Claro. Hay otro, pero hay un lugar donde las mamás y los papás necesitamos un acompañamiento donde no se mire a ese niño con juicio. Una Sí, instancia inclusive que hay- también es de desprejuicio del padre, de los padres mismos. Digo, creo que ustedes como padres, como Absolutamente. madres, también tienen que desprejuiciarse Sí. todo esto que estamos diciendo. Sí, de la sí, inclusive sociedad. hay una etapa en la que son bastante comunes, puede pasar, puede no pasar, los berrinches difíciles. Muy difíciles. Y bueno- Crisis totales. Muchas madres han pasado que les digan, las inviten a irse de un lugar, por ejemplo. Por ese Nos han echado de un montón de lugares. por ese berrinche Claro. excesivo, que bueno, es parte también de las dificultades que deben encontrar ellos o ellas en un mundo que les es hostil. Totalmente. Totalmente. Pero bueno, yo quiero aclarar, aparte del tema de la detección temprana, la importancia, Ajá. si querés tiramos algunas cuestiones. Dale, vos Estaría tirá y yo bueno. te voy siguiendo, dale. Estaría muy bueno. Falta de contacto visual. Por ejemplo, se sienten muy intimidados. Esto que dice Julia también es muy importante. Poder deducir o identificar, empezar a identificar cuando una persona tiene una condición autista, una de las primeras cosas que suceden es que no pueden generar contacto visual porque les da terror. Tienen miedo. O sea, el contacto visual con una persona con autismo es de un afecto profundísimo. O sea, esa persona, la persona que te mira a los ojos, que tiene condición autista, es porque vos sos un lugar de... Conectás. Porque puede mirarte. Claro. Porque puede descansar en esa mirada. Exactamente. Sienten tanto nivel de violencia, o sea, les genera terror, entonces no miran. Entonces Claro. no miran, y es uno de las primeras cosas que nos damos cuenta, las mamás y los papás, es cuando se pierde el contacto visual, ¿no? Entonces, ese es otro dato para tener en cuenta. La tardanza en hablar también suele La demora ser, en el hay ciertos hablar con otra parámetros. persona. Claro. En el hablar con otra persona. Hay ciertos parámetros, como una vez me Claro. decían, al año y medio, y un chico, aunque sea unas palabritas sueltas, va a decir. A los 2 años una frase simple también. Bueno, ya pasan los 2 años y no hay verbalización, y aunque sea prestar atención. Claro. No quiere decir que haya una No, es situación para estar alerta. En el caso de Fermín, perdió vocabulario que tenía. También a tenerlo en cuenta. Fermín Claro. hablaba y hubo en Y un hubo momento esto. que dejó de decir palabras, y hubo un momento que dejó de hablar, y hubo un momento que perdió ese habla que tenía, ¿no? O sea, dejó de decir teta, dejó de decir mamá, dejó de decir... Claro. Entonces, Y la hipersensibilidad auditiva. Bueno, También también. pasa en muchos casos. Pero en ¿cómo el te das cuenta Tiago tan le molesta, pero claro. no llega a Todos. afectarlo. Sí. No digo, pero ¿cómo ustedes como Y porque familia es se como, dan? aparentemente es como hasta que les duele el sonido fuerte, Claro, ¿viste? claro. Fermín Aparte porque tenía- reciben todos los estímulos a la vez. Nosotros Claro. estamos acá y estamos hablando, pasan otras cosas Pasan. alrededor, pero nosotros no le estamos prestando atención. Y a ellos reciben todo con la misma intensidad. Ah, claro, claro.
Las hipersensibilidades corporales, Fermín tenía hipersensibilidad en la piel, por ejemplo, en los contactos, en el contacto en la piel, la hipersensibilidad sonora, hipersensibilidad visual también, o sea, cuando los lugares están muy llenos de luces. Otra cosa que me acuerdo que lo descubrimos después es que son noctámbulos. Algunos inclusive En no algunos duermen. casos No duermen. tienen los horarios dados vuelta, que a mí me pasaba, yo no lo sabía, mi mamá me decía, eso es porque está cruzado, ¿no? Claro. Después cuando juntás todos los pequeños, por eso decimos, son como pequeñas pistas que uno va teniendo, no es que, ay, mirá todo esto. Después cuando unís un poroto, dos porotos, tres porotos, dices, che, quizás es, y ahí te haces la pregunta, ¿no? En el caso de Fermín era súper noctámbulo, nadie dormía de noche, se dormía a las 4 de la mañana. Claro. Claro, y la O son casa muy estaba toda iluminada. activos, Hiper. o son muy pasivos, Eso. entonces hay cosas que o les obsesiona Lo extremo me parece que es como el dato, ¿no? ordenar cosas, También. la falta de juego simbólico. También. El También. juego simbólico es poder, no sé, agarrar este celular y de pensar pronto es, que es un- ay, mirá, es un superhéroe, avión, es un avión, sí, es un avión. sí, sí. No hay juego simbólico. Hay una literalidad permanente. Sí, sí. El sentido La del humor persona después con cuando autismo. son más grandes. Y yo después, algo que recomiendo es, una vez que hay diagnóstico, tramitar el certificado de discapacidad. Cosa que mucha gente yo veo que está como, no, sí. No, porque sí. no es resistencia, sino que ese certificado habilita y abre puertas Un y montón de te da puertas. un montón de derechos que si no es muy difícil acceder. Exacto. Y no para el adulto. El derecho es del niño, porque lo que se vulnera es el derecho a la salud integral de ese niño. Totalmente, Claro. total. Me parece que esto es lo importante entender. Nosotros somos tutores y como adultos somos quienes tenemos que facilitar, y también como personas que estamos criando esa infancia. Pero esa infancia necesita tener un montón de herramientas que las tenemos que brindar. El certificado, si a mamá o a papá le duele un poco más, bueno, vaya a terapia y trabájelo en terapia, se lo Claro. pedimos por favor, de verdad. Porque el certificado es para facilitarle todos los tratamientos que le sugieran los profesionales necesarios para que ese niño o esa niña tenga una infancia más integrada en un mundo que ya en sí les resulta hostil. Exacto. Sí, una exacto. infancia más integrada y un futuro más integrado también. Absolutamente también. Es a Y largo después- plazo. A mí me hacían preguntas, pero bueno, en La Nación, pero Sí. bueno, no sé cómo es en otros lugares del país, porque el tema educativo está muy vinculado a cada provincia. Claro. Pero acá, al menos en la provincia de Santa Fe, todas las escuelas primarias públicas integran, Sí. con Sí, el sí. apoyo de escuelas especiales y secundarias. Al menos al momento en que Tiago empezó la secundaria, que fue en 2018, eran 5. Zapata Goyán, Grilli, Todavía Comercial, estamos en Nacional, nivel primario, sí. y la que está enfrente de la Plaza España, ¿Bustos es? Es la Bustos. Bueno, Sí, esas 5. Sí, sí, sí. De la misma manera, con el apoyo de una escuela especial. Y parece, digo porque el tema me parece que da para seguir charlando un rato más Sí. y creo que la audiencia también está ávida de poder Está muy escuchar. enganchado, sí, hay un muchas poco. preguntas. Y ha llegado Bien. alguien que estaba invitado también para otra parte del programa, pero que me encantaría poder sumarla a la mesa desde su experiencia y desde su gran lucha en la historia de este tema. Seguimos en la mesa, vi que cambió de lugar, pero seguimos hablando de autismo y seguimos Sí. compartiendo acá entre gente muy amiga y muy querida un tema que creemos que hay que socializar, que hay que contar, que hay que dar a conocer, pero al mismo tiempo decirle a la gente que no se asuste. Hay que visibilizar sin miedo, sería el dato. Totalmente. Hay que visibilizar sin miedo y ponerlo en juego, porque también las cifras nos hablan que 1 cada 33 niños o niñas tienen condición autista. Entonces, si hace un par de años nos parecía que podía ser lejano, hoy por hoy sabemos que si miramos un poquito más cercano, seguro que en nuestro círculo tenemos a alguien que tiene condición autista. A veces diagnosticada y muchas veces no diagnosticada, porque este es el otro dato. Hay muchos adultos, también personas adultas, que en su momento no han tenido su diagnóstico de condición autista y hoy por hoy empiezan a consultar y se dan cuenta que en realidad toda su vida tuvieron una condición autista, ¿no? Muchas mujeres inclusive. Ah, bueno, Muchas también. mujeres, por sí. el tema de que se decía que era de 8 varones, una niña, y además por el tema de que la mujer, por una cuestión cultural, social, por patriarcado desde siempre, oculta muchas de las
la ecolalia, oculta los movimientos, trata de parecerse al resto. Claro. Y como entonces, camuflarse. Claro. Y entonces no aparecen esos signos de alarma. Y aparte desmerecen, ¿no? Si es una nena, no creemos que sea autismo. Y ahora se encuentran cantidad de chicas de 20 y pico de años que pasaron por pensar que estaban deprimidas, con problemas psíquicos, a enterarse a esa edad que tienen. Claro. Bueno, estamos con alguien más en la mesa, Sí. Susana Ochoa, bienvenida. Bienvenida, Susana. Susana venía para la agenda, pero dijimos, ¿cómo no está Susana en esta mesa? Que es una pata fundamental dentro de lo que es el trabajo y por la De lucha de los derechos. visibilización, de integración también. Exactamente. Y Y como decíamos hoy, Victoria, Julia, dos generaciones distintas de Sí. niños y quien viene a cumplir la otra generación otra un poquito generación. más arriba. Nada más que un poquito más arriba. Me quieren hacer la más vieja de la mesa, caramba. Pero es verdad, porque mi hijo Julián tiene 34 años y mi historia es absolutamente diferente a la historia que han tenido las otras dos mamás. Otros tiempos. Y esto es muy importante porque estar acá te hace ver que uno dejó un camino, digamos, ¿no? No lo digo en forma personal, absolutamente, ¿no? Pero digo que hubo todo un movimiento de gente que dejó un camino. Desde que yo no encontré aquí en Santa Fe diagnóstico para mi hijo, hace 30 años, estamos hablando de hace 30 Claro. años, tuve que ir a Buenos Aires, quedarme un mes, y médicos del hospital italiano hicieron todos los exámenes y después de ese tiempo me dijeron, señora, su hijo es una persona con autismo. Bien, yo quedé planchada porque yo lo suponía, lo estaba sabiendo ya. Claro. ¿Qué información había en ese momento? Porque ahora tenemos como mayor divulgación de la info y hay Absolutamente, profesionales por eso estoy aparte que diciendo. están formados. Mamá de Julián, ¿qué pasó en ese momento, hace 30 años atrás? Vos lo venías sospechando, pero... Yo lo venía sospechando y además venía sufriendo lo que en aquel momento sufríamos las mamás, que además de tener nuestro hijo que tenía el comportamiento de una persona sorda, y lo sabía yo porque tengo un hermano sordo. Claro. Entonces yo ya sabía, y digo, sordo no es, este chico, ¿qué le pasa? No responde a su nombre, a consignas, no jugaba, tenía juegos estereotipados. Bueno, entonces en aquella época había un libro que se llamaba La fortaleza vacía. Y entonces eso, digamos, como que había bañado, y los profesionales lo que decían, que los niños y niñas con autismo tenían madres muy inteligentes, pero que eran madres heladeras. Que solamente Qué fuerte. le podían dar a su hijo cosas, pero no amor. Un grande, Bueno, Bruno en Bettelheim, era el autor de... antes inclusive de tu época, yo creo que fue alrededor de los 50, cuando empezó a estudiarse el autismo como un trastorno diferente de otros. Una de las primeras teorías que aparecieron fue la de la madre heladera. En Estados Unidos, no recuerdo el nombre, ni sé si me interesa recordarlo, del profesional, que después se descubrió que tenía intereses económicos dando vuelta, tiró esta teoría que hizo que inclusive se alejara como tratamiento, se alejara a niños y niñas de sus madres y se los institucionalizara. Hay un documental sobre eso, madres que han pasado realmente una situación espantosa, y eso influyó algunos años más, fundamentalmente en quienes no buscaron actualizarse sobre el tema. Hoy eso está
totalmente... Claro, a mí cuando, cuando estaban esas teorías, yo, la verdad, es que me reía. Después tenía, por ejemplo, la psicóloga que me decía que yo andaba de médico en médico tratando de poner una etiqueta a mi hijo. Lo estabas enfermando vos al chico. Claro. Hay mucho de eso también, al día de hoy, esto que te dicen, Sí. che, bueno, pero vos sacas el carnet y ya estás etiquetando al pibe. Yo siempre recuerdo, y esto es positivo, porque hablemos también de lo que es bueno, cuando la primera vez que lo vi al neurólogo infantil que lo atendió por primera vez a Tiago, que fue Luis Panico, él me dijo, yo te aclaro una cosa ante todo, vos no tenés la culpa ni la responsabilidad de nada. Claro, Habrían pasado algunos años. claro. Susana, ¿cómo fue el proceso luego? Bueno, yo Porque tuviste que ser bastante rebelde para no sentirte una mamá ladera ni culpable. No, si yo, bueno, soy rebelde para todo. Lo que te caracteriza eso, sí, claro. Entonces yo llegué a Santa Fe, digamos, con una serie de trabajos que la psicóloga, equipo interdisciplinario no había, pero que la psicóloga en todo caso tenía que llevar a cabo con Julián. Y entonces la psicóloga lacaniana me dijo, yo no voy a aplicar esos ejercicios, para mí no es un niño con autismo y yo no soy empleada de nadie. Bueno, dije yo, entonces viré para otro lado y comencé, fíjense ustedes, mirando un programa de Santos Biasati, yo encontré un papá que fue el primero que yo encontré en Buenos Aires, Horacio Joffre Galibert, que fue, y es todavía, el presidente de APADEA, Asociación de Padres de Personas con Autismo, me gusta decir a mí, que es lo que corresponde. Yo llamé a la producción del programa, me dieron su teléfono y él fue quien me ayudó. Es decir, yo después formé un equipo y mandé a Buenos Aires ese equipo para que tomara cursos, por ejemplo, con Ángel Rivier, que era un catedrático español que, digamos, mucha gente ha estudiado por sus libros, lamentablemente falleció muy joven, y bueno, allí fuimos formando y yo formé, digamos, una delegación de la APADEA Nacional acá en Santa Fe. Y bueno, eso fue lo primero, o sea, Julián fue al jardín, digamos, educación inicial, ¿no es cierto? A un jardín que está enfrente de mi casa y la iglesia del huerto, Margarita Pautazo, con una maestra fantástica que estudió, fue a congreso, nos acompañó en todo. Después de eso, yo ya no tuve para Julián, no pude ingresar a ninguna, ni escuela especial, porque las escuelas especiales no sabían sobre autismo, ni a una escuela común. Claro. Entonces, bueno, la APADEA fue el lugar donde él fue hasta que tuvo 12 años. Alicia Llabrés era es la exdirectora de la escuela Sara Faisal Especial y ella junto a un grupo de profesores fueron a especializarse a Buenos Aires de su propio bolsillo Claro. y entonces esa escuela pudo atender a los niños con autismo. Julián ya era un adolescente, ingresó a los 12 años a esa escuela. Digo, me parece que hay los noes que movilizan, ¿no? Digo, cuántos palos de la rueda para una situación que es de crecimiento de cada uno y de cada una de las madres y de los padres,
Y digo, la cantidad de gente que te pone palos en la rueda encima de estar transitando este proceso de aprendizaje. Pues yo me acuerdo cuando quedé embarazada de Morena, en mi caso siempre en alto el tema de la maternidad deseada. Mis 2 hijos son deseados y fueron buscados. Tiago yo ya estaba en la búsqueda de ver qué pasaba con él. Me acuerdo que una de las primeras preguntas que me hicieron es, ¿pero vos sabías ya que Tiago tenía algo? ¿Estás segura? ¿Otro más? Ay, Dios. Y señora. la verdad que el nacimiento de su hermana menor es de las mejores cosas que le pueden haber pasado a Tiago. Desde el momento en que ella volvía de su guardería a los 2 años y lo obligaba a mirarla. Esto tocaba, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estaba en la compu, mírame a los ojos, y hasta que él no la miraba, ella no dejaba de insistir. Así que queremos que, aunque sea por insistencia, ha logrado mucho. Bueno. No, pero Hay aparte muchas quiero decirles algo. Sí. En aquel momento tampoco existía la ley 24.901, con lo cual, a ver, no se podía, no podíamos ir a la justicia para hacer un amparo, porque recién en el año 94, en la Convención Constituyente, se instauró el artículo 43. Eso nos daba la posibilidad de hacer un amparo para que una obra social nos cubra la atención de nuestro hijo. Pero, ¿qué pasaba? Había mucha, porque es fácil hacer legislación sobre discapacidad, digamos, para los legisladores, y además quedan bien. Entonces hay mucha legislación, una contrapuesta con la otra, y era difícil. Hasta que, por suerte, esta ley 24.901, ley de prestaciones básicas en favor de las personas con discapacidad, nos trajo la posibilidad que las obras sociales contemplen los tratamientos, para lo cual debimos hacer, digamos, una hondanada de amparos en todo el país, porque no nos creían, y a partir de allí es que las obras sociales comenzaron a tener sus departamentos para personas con discapacidad, como tenemos ahora cuando vamos a las obras sociales, ¿no? Qué lucha. Juli. Sí, yo soy partidaria de siempre mirar hacia adelante y pensar y poner el eje en las posibilidades. Totalmente. En las potencialidades y no en lo que falta, porque en diferente manera a todos nos faltan cosas, todos tenemos falencia, entonces poner en lo que se puede hacer, e ir por ese camino y ayudarnos, esto de crear redes. Es que las redes son las que contienen, digo, volviéndole al ejemplo de Susana, digo, una red a través de un medio de comunicación, estamos hablando de hace 30 años atrás, un llamado telefónico, un teléfono fijo, otro teléfono fijo, claro. y a partir de ahí se empieza a armar una red de contención, y eso también es lo que nos interesaba a nosotros desde la producción, un poco habilitar desde el programa y poder compartir las historias de cada una y decir que está hoy la internet habilita un montón de cosas, sí, pero por ahí por una cuestión de cercanía uno no mide y creo que está bueno esto de saber que cerca hay alguien que nos puede escuchar y que nos puede dar una mano, aunque sea la palabra justa y precisa que necesitamos. Alguien que está viviendo una situación similar a la que estamos viendo hoy, o que tiene más experiencia en eso, nos puede ayudar un montón. Por eso yo le decía a Vicky que jamás olvidaré el día que Vicky me llamó y me dijo, tenemos que salir a tomar algo. Necesito tu ayuda, esa fue la frase. Necesito de todo tu recorrido para alivianar el mío. Y fue así, nos fuimos a tomar un café y Juli me contó y eso es lo que uno agradece, ¿no? Que los dolores de otras mamás y cómo han abierto las puertas y las ventanas nos permitan a otras mamás abrir y que la valentía sea más rápida en encontrarnos, ¿no? Porque también una está llena de terror, una no sabe cómo enfrentarse a eso y aún sabiendo que tenemos que criar y acompañar esas infancias. Entonces, que haya
una mamá que nos extienda la mano, nos abrace y nos diga, vos, tranqui. Juli me dijo, creo que fue así como me lo tatué, Vicky, dale bola a tu intuición, ante todo. Dale bola, y que es lo mismo que dice Susana. Sí. Vicky, dale, cerrá los ojos y preguntante a vos misma, ¿es por acá o no es por acá? Y ahí quedé, en esa quedé y acá estamos. O sea, gracias. Sí. Tener muy en cuenta y seguir las indicaciones médicas, por supuesto, siempre, porque uno elige un equipo. Sí. Pero hay cosas que solamente nosotras conocemos. Yo me acuerdo las primeras veces que conté que Tiago leía, me dijeron, no, pero no lo estimules, porque si te va a meter más para adentro. Claro. Y entonces yo decía, el único momento en que hacía contacto visual conmigo, cuando me decía, Blas Parera, y me miraba. Claro. Yo no me iba a perder eso. Así que yo seguí dejando claro. Después totalmente. Me dijeron, sí, que lea, está bien, no hay problema. Bueno, claro. Seguí mi intuición. En muchos momentos te hacen sentir que sos la loca de la casa, ¿no? Bueno, pero en tantas cosas. Yo en esto de buscar mamases que narren sus historias, en un momento me encontré con un TEDx de Inés Enciso en España, también que tiene un hijo con discapacidad. Inés Enciso es gestora cultural en España, es una de las hacedoras de los premios Goya, y también tengo pegada una frase de Inés en la pieza de en mi habitación, cuando me quedo sin respuestas. Inés decía que ella luchaba todos los días para que su hijo no tenga miedo de ser diferente. Entonces yo me lo pegué en mi habitación cada vez que no encuentro preguntas y que quiero llorar, que son muchos momentos que nos pasan en la diaria. Yo lucho para que mis hijos, y lo digo en plural también, porque mi hijo mayor es un gran compañero y un gran hijo que acompaña todo este proceso en que uno materna y cría junto con ellos, lucho para que mis hijos no tengan miedo a ser diferentes. Y es todo un desafío. En la diaria es un desafío. Hablábamos de Más Amor, por favor, al principio del programa, y creo que colmamos en este bloque la evidencia clara del amor. Muchísimas gracias a las tres. Gracias a ustedes. Muy conmovido, gracias. Hermoso. Esto fue Entrevista con Aire de Toda.